Dios les bendiga grandemente en esta noche. Vamos a estar orando y compartiendo un pequeño mensaje en esta noche. Nuestros hermanos y hermanas que están fuera nos han estado pidiendo que por favor retomáramos el tiempo que teníamos y que ganamos cuando estuvimos en la pandemia. Y conforme a la promesa que nos hace la palabra de que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, y que creemos que esa palabra es poderosa, que esa palabra es real, venimos esta noche creyendo que Cristo y nosotros somos un ejército más que vencedor. Vamos a orar, ¿sí? Vamos a colocar este tiempo en manos de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos, te exaltamos, te glorificamos, Dios. Y te damos gracias por este momento que nos regalas, por este día que ya casi termina aquí donde estamos nosotros, por el día que ya empezó en otros países en este momento. Pero recibe gloria, recibe honra y recibe alabanza en esta noche, Padre, en el nombre de Jesús. Le pedimos que tu Espíritu nos guíe y que permita que esta palabra en esta noche pueda edificarnos, no solo a los que tú permites que la escuchen, sino inclusive a mí, porque tu palabra me enseña que tu Espíritu nos guía, que tu Espíritu nos enseña. Así que gracias te damos, Dios, por un día más de misericordia y porque podemos creer que no estamos solos en este momento. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Reyes, capítulo 17. Primera de Reyes, capítulo 17. ¿Ya lo tenemos? Versículo 2 en adelante, vamos a leer. Dice: y vino a él, a Elías, palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que estaba frente al Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Vamos a hablar esta noche acerca de lo que es la provisión sobrenatural, la provisión divina. Y cuando hablamos de provisión sobrenatural, tenemos que llegar a un contexto. Ayer me escribía una hermana, me mandó un video y entendí que ella estaba en desacuerdo con el video porque es un video de estos truculentos donde pretende ponerse a Dios como si Dios fuera un Dios de magia, y ella tomaba esto desde el contexto de que si los brujos hablan de lo sobrenatural, nosotros no podemos utilizar el término sobrenatural cuando nos hacemos referencia a los moveres de Dios en nuestra vida. Pero partamos de un punto. Nosotros nos movemos en la esfera natural.
Hermano David, ¿sí? Usted está sentado en una silla que es espiritual, tiene un libro, una Biblia que es espiritual en su contexto, pero es un libro de papel, ¿cierto? Hermana Jacqueline, ¿el cuadro que se acaban de llevar es sobrenatural o es un lienzo al cual se le dieron unas pinceladas? Y el pincel es natural y los óleos son naturales. Entonces, la esfera de lo natural es el mundo material en el que nosotros nos movemos. Si yo adoro a un Dios natural, ¿de qué me serviría? ¿Qué sería un Dios natural? Una imagen de yeso, una cruz de madera, o una persona que dice que es Dios. Pero nuestro Padre Celestial, nuestro Cristo, se mueven en una esfera diferente a la nuestra. De hecho, nuestra humanidad, nuestra parte de nuestra naturaleza, está escrito en la Biblia que al reino de los cielos no entrará ni carne ni sangre, que está hablando de nuestra esfera natural. Tanto es así que en el arrebatamiento dice que los que estén vivos seremos ¿qué? Transformados. ¿Por qué? Porque en esta carne mora el pecado. Nosotros sabemos que es así, el apóstol Pablo lo dijo en Romanos 7. Entonces, nuestra carne tiene que ser transformada para poder acceder a la promesa que a través de Jesucristo nos fue entregada y que se materializa no en lo natural, se materializa precisamente con base a ¿qué? A la fe. ¿Por qué dice la Biblia? Para el que cree, todo es posible. Y cuando hablamos de creer, cuando involucramos la fe, la Biblia dice en Hebreos 11 que la fe es la certeza de lo que se espera, pero también es la convicción de lo que no vemos. Yo no vi a Jesús ir al madero. Yo no vi a Jesús levantar a Lázaro. Yo no vi a Jesús devolverle la vista a Bartimeo. Pero su palabra me dice que Él lo hizo y yo lo creo. Dios te bendiga, Germán. Y yo lo creo. Está aquí. Entonces, involucrar la fe implica movernos de una esfera natural a una esfera sobrenatural. Entonces, la palabra sobrenatural, el hecho de que la use un brujo, o la use un adivino, o la use un agorero o un espiritista, de ninguna manera demerita, hermano Luis, Dios te bendiga, de ninguna manera demerita la naturaleza de nuestro Dios. Nosotros cuando hablamos de sobrenatural, quiere decir, la palabra sobre es una preposición que indica que algo está por encima de. Dios está por encima de lo natural. De hecho, lo espiritual gobierna sobre lo material. Cuando nuestra naturaleza se rinde a la naturaleza de Dios, la naturaleza de Dios, que es sobrenatural, se manifiesta a favor de nosotros, o se manifiesta para hablarnos, o se manifiesta para bendecirnos, o se manifiesta para hacer un mover. Pero esto de tener a un Dios sobrenatural, nosotros no podemos permitir, porque el diablo es el que imita es Satanás. Nuestro Padre es sobrenatural. O sea, nosotros no podemos decir, no, yo no digo que Dios es sobrenatural porque los brujos dicen eso. Ese es el problema de ellos que digan eso. Eso sería que yo no me pongo camisa porque el mundo usa camisa. Yo no me pongo zapatos tenis porque Ricky Martin usa zapatos tenis y ese hombre está endemoniado. No, este es el contexto en el que nosotros tenemos que entender que el diablo imita lo que ya Dios hizo. Ahora, ¿por qué me refiero a esto? Porque
La provisión de Dios, aunque se manifiesta en nuestras manos, tiene un origen que no es de aquí. Hermano David, ¿usted cree que Dios lo trajo para Barranquilla? Amén. Dios puso el sentir, Dios puso el querer y Dios ha hecho. Dios ha puesto el hacer, ¿cierto? Dios ha añadido gracia y el hecho de que donde Dios lo colocó, usted se haga necesario, porque si a mí me traen a hacer un trabajo que otro no está haciendo, yo soy necesario, no indispensable, pero yo soy necesario. Y esos movimientos, esos de repentes que suceden en la vida del creyente, son movimientos que definitivamente vienen de una esfera sobrenatural, porque Dios es el único que puede tomar aún a tus enemigos. Está escrito, dijo el salmista, cuando los caminos del hombre son rectos delante de Dios, aún a sus enemigos pone a estar ¿en qué? A paz con él. Entonces, el mundo necesita de lo sobrenatural de Dios. Nosotros fuimos arrancados de lo natural. El contexto del cual nosotros fuimos arrancados por pura misericordia de Dios habla de la cautividad que se mueve lo natural y del poder sobrenatural de Dios para subyugar aquello que nos tenía cautivos bajo su dominio. ¿Por qué cuando en Gálatas 5:22 yo una vez compartía, creo que le compartí al hermano David una anécdota de esa jocosa, ridícula, pero fue real, de una hermana que mandó a un hermano a que le orara los genitales a otro hermano porque en ese hermano había un espíritu de adulterio? No hay espíritu de adulterio. El adulterio es una obra de la carne. La fornicación es una obra de la carne. Está en lo natural. Y la única manera de vencer sobre estas obras de la carne es entrando a la esfera sobrenatural, es rindiendo esa debilidad ante el poder del Espíritu Santo, que es el que nos da el dominio propio para aquello que era nuestra debilidad, poderle decir no más. Ahora, volvemos a Primera de Reyes 17. Dios le dice a Elías que se vaya, que vaya al oriente, que se esconda en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. Le dijo, bebe agua. Y aquí viene un detalle. Le dijo en el versículo 4, Primera de Reyes 17:4, yo he mandado a los cuervos a que te den allí de comer. Y en el versículo 6 dice, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Aquí hay algo que vale la pena escudriñar, porque efectivamente Dios le puede dar la orden a un animal. Dios puede hacerlo. El poder de Dios se escapa de nuestro entendimiento. Pero, aunque aquí está hablando de unos cuervos, y literalizado, la gente siempre se imagina los animalitos negros trayéndole la comida a Elías, porque de hecho las imágenes lo muestran así. Todas las ilustraciones que uno ha encontrado por ahí muestran a Elías en la cueva y los cuervos trayéndole. Ahora, partamos de un punto. Los cuervos son animales omnívoros. Los cuervos son carroñeros. La carne que le podían traer a Elías era carne podrida. ¿Qué le pasa al ser humano cuando come carne podrida? Se muere, se intoxica, claro, se intoxica. Entonces, no, lo que pasa es que Dios le dio la orden a los cuervos que le cocinaran la carne a Elías, se la guisaran con papitas, le pusieran zanahoria y se la llevaran. No. Resulta que hay una palabra en hebreo, es la palabra Arovim, A-R-O-V-I-M. La palabra Arovim habla de una
¿cómo le diríamos? Una población que vivía en el desierto en los tiempos de Elías, y búsquenlo en el contexto histórico, lo van a encontrar. Se vestían de negro, ellos vivían en el desierto, se vestían de negro. ¿De qué color son los cuervos? Negros. Los arobines eran considerados salteadores, piratas, por decirlo de alguna manera, piratas terrestres. Y los arobines le pagaban tributo, impuesto al rey Acab, para que el rey Acab no les molestara. Y empieza a tomar forma el tema, porque los arobines conocían del profeta Elías. Y cuando Dios dice, yo he dado una orden, nos damos cuenta que en Elías no fue la primera vez que Dios utilizó personas extrañas para bendecir a Elías. Porque si usted se da cuenta, a la viuda dice, le he dado orden a una viuda para que te sostenga. ¿Se acuerdan el pasaje de la viuda? Y que Elías llega y resulta que la viuda está peor que él. Pero Dios le había dado orden a una viuda. Resulta que a través de esa viuda, Dios se manifestó de una manera sobrenatural y hubo bendición para la viuda y hubo bendición para Elías. Elías fue obediente conforme a la palabra que recibió de Jehová, y dice que los cuervos venían en la mañana y venían en la tarde. Acá hay otra característica que hay que tener en cuenta, y es que los cuervos animales, las aves, no tienen horario para alimentarse. Ellas viven en función de comer todo lo que se encuentren por allí. Entonces tendrían que cada vez que iban a comer traerle a Elías el poquito de comida podrida. Pero tiene más peso que una tribu nómada que estaba en el desierto, que sabían dónde estaba Elías, que tenían que estar viendo a Elías a la orilla del arroyo de Querit, que lo más seguro es que ellos tenían que ir a buscar agua al arroyo de Querit, porque ellos estaban en el desierto. Y al ir a buscar agua tenían que saber que el profeta de Dios, Elías, estaba allí solo al lado del arroyo, y que lo único que tenía para comer era agua. Cuando dice la Biblia que Dios le había dado orden a estos cuervos, a estos arobines, esta gente empezó a compartir de lo que tenían ellos, compartían con Elías. Y es que Dios no necesita de nuestra opinión cuando va a decidir hacer un milagro en nuestras vidas. Dios no necesita de que nuestra lógica trabaje para ver cómo va a ser Él para resolver una situación X o Y que estemos viviendo. Simplemente Él espera que haya un oído dispuesto a escuchar, un corazón dispuesto a creer, para que Él haga lo que ha dispuesto a hacer. Miren, mi esposa me recordaba hace 4 años, la iglesia funcionaba en el barrio del Carmen, y teníamos que salir de allá. Y mi esposa había orado ese domingo por un milagro. Y yo, necesitamos un milagro. Y una persona que no se congregaba con nosotros ese día fue al servicio. Y la sorpresa tan tremenda es que esta persona, a la hora de recoger las ofrendas, fue y llevó un sobre. Y cuando mi esposa fue, había una jovencita que era la encargada en ese momento de sacar cuenta, hacer un ingreso. Habíamos orado y mi esposa vio la expresión y fue y se acercó
y en ese sobre había el equivalente para pagar 2 meses y medio de arriendo de lo que costara en este local, lo que cuesta este local en ese momento. Fue una respuesta de Dios, y a Dios no le interesó quién lo trajo, sino que su pueblo sepa que Él lo hizo. Dios utilizó a una tribu, a unos salteadores, para bendecir la vida del profeta. ¿Qué esperaba Dios del profeta? Simplemente que creyera que Él lo podía hacer, que Él no lo iba a dejar morir de hambre. Ahora, al Evangelio se le ha introducido tanta religión, tanto legalismo, tantas cosas, que al final han tratado de que el Evangelio pierda la esencia de la buena noticia que es para el que lo recibe. Si nosotros vemos la vida de Jesús, y de hecho la Biblia dice que muchos milagros no están registrados allí, pero la vida de Jesús fue una vida que se caracterizó por ir de un milagro a otro milagro. Y me llama la atención aquel pasaje cuando a Jesús llegan los cobradores de impuestos a los discípulos a cobrar el impuesto. Y los discípulos le dicen a Jesús: esta gente está cobrando los impuestos a nosotros. Y Jesús le dijo: ¿cuál es el problema? A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Vayan, tiren el anzuelo y al primer pez que saquen, la moneda que tiene en la boca, dénsela. Y tal cual. Dice que tiraron el anzuelo, sacaron un pez y en la boca venía un estatero, que era una denominación de moneda que era válida para los romanos, y pagaron el impuesto. Y todo el mundo tranquilo. La iglesia ha sido bombardeada por Satanás por todos los lados, porque Satanás sabe que cuando un cristiano quita su mirada de Cristo y enfoca su mirada en el conflicto, en la carga, en la amenaza, en la deuda, en la persecución, en el enemigo, ese cristiano le está dando ventaja a las tinieblas. A Dios le es indiferente a quién va a usar. A Dios le interesa que sus hijos y sus hijas creamos que si Él promete, Él cumple. Mire, la iglesia de Cristo a nivel mundial, y hablo de la iglesia de Cristo, cuando yo hago referencia en mis prédicas a la iglesia de Cristo, estoy hablando a aquellos hombres y mujeres que han permanecido fieles a Cristo a pesar de las circunstancias. Porque Jesús dijo que no todo el que dijera Señor, Señor, entraría al reino de los cielos. Hay gente que está supuestamente sirviéndole a Cristo y usted lo ve al frente con una guitarra, con un micrófono, con un piano, y no le están sirviendo a Cristo, le están sirviendo a su propio ego, o simplemente están llenando el espacio que la orquesta de la iglesia necesitaba, pero no le están sirviendo a Cristo. Porque si yo le pago a alguien para que ministre una alabanza, no le está sirviendo a Cristo, le estoy pagando por un servicio. La iglesia de Cristo, la Filadelfia de la cual habla Apocalipsis 3, es aquella que soportó la pandemia y todavía hoy adora a Cristo con los brazos levantados, que entendió que estábamos pasando un momento supremamente difícil, que nos desconectaron de poder vernos, de poder abrazarnos, de poder estar juntos orando uno al lado del otro. Sin embargo, no perdió el enfoque ni dejó de amar al hermano. Esa es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo, la que no ignora lo que está sucediendo en este momento, pero sigue adelante confiando en que nuestro proveedor no es el que está al lado de nosotros, no es el patrón que me pone el negocio, no es el jefe que tengo en la empresa, sino el Dios sobrenatural
que ha dado órdenes desde los cielos para que sus hijos, adoptados en Cristo, recibamos aquí en la tierra su provisión. La iglesia debe recuperar la fe. Colombia acaba de elegir presidente y a uno le entristecía ver cómo los hermanos en esas redes sociales, ofendiéndose, maldiciéndose, señalándose porque el uno era de izquierda, el otro de derecha, porque el este es de centro, porque este sí me va a ayudar. Oye, el salmista dijo: ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Y cuál fue la respuesta? ¿Mi socorro viene del presidente Duque? ¿Mi socorro viene del presidente Petro? ¿O mi socorro viene del Jehová que hizo los cielos y la tierra? Esta tarde, cuando estaba meditando en retomar lo que habíamos soltado, el Señor me recordaba esta palabra: nos estresamos, nos afligimos, y no es pecado estresarse ni afligirse. Aclaro, el asunto es que mi aflicción y mi estrés me lleve a buscar al que puede resolver mi situación, o al que me puede dar reposo en medio de mi proceso. Porque, entre otras cosas, no es que Dios esté obligado a hacer algo. Dios hace en nuestras vidas por misericordia. Dios hace en nuestras vidas porque tenemos a un mediador que está sentado a la derecha del Padre, orando, diciéndole: mira mi hija, mira mi hermana, mira mi hermano, se equivocó, tuvo miedo, falló, pero está pidiéndote en mi nombre que tú lo restaures, que tú le respondas, que tú le bendigas. Y el Padre a Jesús no le niega nada. ¿Cuántas personas hemos visto caer en este tiempo? ¿Cuántas personas hemos visto reventarse, literalmente hablando, espiritualmente en este tiempo? Muchas. ¿Cuántas veces nos han llamado para decirnos: ore por mí para que yo salga de esta situación? Pero es que hay un detalle. Hay que tomar decisiones que le muestren a Dios que estamos confiando en que Él es el que nos levanta. ¿Qué dice la Biblia? Si 7 veces cayera el justo, ¿cuántas veces Jehová le levantará? ¿Cuántas veces? Dice 70 veces 7. No es porque yo caigo hoy para que Dios me levante mañana, porque esa no es la intención, pecar deliberadamente. El tema es que yo caí, soy consciente de mi caída y busco al Señor en los cielos para que me dé autoridad sobre aquello que en mí se ha convertido en debilidad, y su provisión sobrenatural. Porque es que vamos a otro punto. La palabra bendición se asocia siempre ¿a qué? A dinero. Usted le pregunta: hermano, ¿cómo está? Bendecido, prosperado y en victoria. Bueno, entonces siembre $1.000.000 de pesos aquí, porque se han convertido simplemente en muletillas, porque creen que si yo digo que tengo millones, los millones me caen del cielo. La mala interpretación de que la palabra tiene poder, porque es que la palabra que tiene poder es la palabra de Dios, que es viva y es eficaz. Pero la palabra bendición hay que asociarla realmente al contexto que tiene para el creyente, para el hijo y la hija de Dios. ¿Qué dice Deuteronomio 28? Vamos a buscarlo. Deuteronomio 28.
¿Ya lo tenemos? Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y las tendrás que perseguir. ¿Qué dice allí? Y te alcanzarán. ¿Cómo te van a alcanzar? Si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Ahora vayamos a Efesios 1:3. Efesios capítulo 1, versículo 3. ¿Ya lo tenemos? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición, ¿qué? Espiritual. ¿Y dónde está la bendición espiritual? Está en los lugares celestiales. Pero ¿quién provoca que esa bendición espiritual en los lugares celestiales venga a nosotros al plano natural? En Cristo. Es Cristo. El autor y consumador de la fe se convierte en el medio que conecta el mundo natural con lo sobrenatural de Dios, y que nos permite a nosotros que en medio de las aflicciones más difíciles poder recibir algo que aún nuestra lógica no creía que pudiéramos recibir. La iglesia es el cuerpo material que representa a Cristo aquí en la tierra, pero es guiada por un mover sobrenatural. Primera de Corintios 12, versículo 4. Primera de Corintios 12, 4. Dios te bendiga, Sandra, bienvenida. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero ¿cuál es el mismo? ¿Qué dice ahí? ¿El qué? El Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor con S mayúscula es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero a cada una le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. La iglesia es portadora de un mover sobrenatural de Dios. En algún momento preguntábamos cuál era la característica de la iglesia primitiva. ¿Recuerdas, amor? Y el 90% decía el poder. Que la sombra de Pedro sanaba enfermo, que Juan hacía milagros. Esa no era la característica principal de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva recibió una provisión sobrenatural de Dios, y ellos lo entendieron tanto que dicen en Hechos de los Apóstoles que cuando recibían algo, la gente se lo traía a los apóstoles y ellos lo repartían entre todo el mundo para que no hubiera necesidad en medio del pueblo de Dios. Y nos damos cuenta que todo esto se ha perdido dentro del pueblo de Dios. Hoy tenemos a una iglesia materialista, preocupada cada quien por su propio problema,
preocupada cada quien por sus propios gastos, por sus propias necesidades. Yo le doy gloria a Dios por la pandemia. La pandemia nos llevó a reevaluar muchas cosas y nos hizo entender que no necesitábamos ser millonarios para darle a hermanos que no estaban trabajando, a hermanas que no tenían cómo, poderles decir: aquí hay un mercado para su casa. Dios permitió que eso se hiciera. Pero ¿qué pasó? Estábamos en plena pandemia, supuestamente el peor momento, pero es que en los peores momentos ante nuestros ojos son los momentos ideales para aprender a depender de un Dios sobrenatural. Cuando se abrieron las iglesias, arrancamos con 2 cultos los domingos. ¿Y qué pasó? Pasó que lo natural empezó a gobernar sobre lo sobrenatural, porque la gente empezó a ver: epa, no me morí, no me mató el COVID, no me pasó nada, me puedo devolver para el mundo. Y literalmente eso pasó. ¿Por qué? Porque al final, en vez de agradarnos por haber vuelto a encontrarnos, por ver al hermano, por abrazarlo, gloria a Dios, qué bueno, tuve 1 año sin verte, 8 meses sin verte, pero gloria a Dios, aquí estamos. En vez de eso, empezamos a mirar en otra dirección y empezamos a apreciar las cosas desde una óptica que definitivamente ha hecho mucho daño. La iglesia empezó a mirar lo natural. Se tomaron malas decisiones, sí. Más de uno se estrelló, se golpeó, se cayó, sí. Pero eso es natural. Tú te puedes levantar. El tema es: ¿tú quieres hacerlo? Porque al final, cuando una carrera de postas, los 10.000 metros planos, que creo que es la carrera de atletismo más larga, que es con relevos, hay algo que se llama el testimonio, que es el palito que usted ve que un corredor le entrega al otro en determinado sitio para que el otro pueda arrancar. Si el testimonio se cae, el que lo recibió tiene que devolverse y empezar de nuevo la carrera. Literalmente lo mismo que pasa cuando nosotros dejamos de mirar a nuestro Dios sobrenatural y empezamos a deleitarnos en lo natural, a darle gusto a la carne, a darle gusto a los ojos, a darle gusto al placer, y olvidarnos de que cuando tuvimos una necesidad y clamamos a los cielos, Dios siempre dijo: aquí estoy. Me decía alguien: este es el tiempo de predicar la nueva revelación apostólica. Y yo digo: ¿cuál nueva revelación apostólica? ¿A qué le llaman nueva revelación apostólica? Este es el tiempo de predicar a Cristo. Este es el tiempo de decirle al que se apartó: vuelve, que Cristo te está esperando. Este es el tiempo de decirle al drogadicto, a la prostituta, al que se está perdiendo, al que está pensando en que la tercera guerra mundial lo va a matar, al que está pensando en que las deudas lo van a acabar: hey, hay esperanza para tu vida. Tu esperanza se llama Jesucristo. En Mateo 11:28 dijo Jesús: vengan a mí los que estén trabajados, los que estén cargados, yo le añado, los que están afligidos, los que están endeudados, los que están caídos, los que están cautivos, los que están tristes, que yo los haré descansar, dijo Jesús. Y cuando nosotros nos atrevemos a buscar ese reposo necesario para el alma, es cuando la provisión sobrenatural de Dios se derrama sobre nuestras vidas. Dios no responde en el afán, Dios no responde en la ansiedad, Dios no responde en el desespero, Dios responde en el reposo, porque el reposo es señal de fe. Ahora, si volvemos a Elías, Dios le dijo a Elías: mira, ve al arroyo de Querib, métete allí
Elías no preguntó, Elías no cuestionó cómo voy a hacer. Nosotros sí lo hacemos. Ay, ¿cómo vamos a hacer? ¿Y de dónde va a salir? ¿Y cómo vamos a hacer? Recuerdo que el mismo Jesús le dijo a los discípulos que fueran, que no se preocuparan por lo que llevaran en la alforja, que en el camino recibían. Hemos perdido el primer amor. Hemos perdido aquellas ganas de decirle a todo el mundo: yo soy de Cristo. Hemos perdido aquel momento cuando vinimos a Jesús y llorábamos cuando nos postrábamos delante de Él, y cuando salíamos a la calle o cuando llegábamos al trabajo o donde estuviéramos le decíamos: Dios te bendiga, yo soy de Cristo. No por una religión, sino que cuando usted está enamorado de alguien, usted lo presume, usted lo muestra, usted quiere que todo el mundo sepa que Cristo es la persona más importante de su vida. Y yo creo, soy un total convencido que estamos a tiempo de recuperar eso, que aún podemos, que mientras el Señor está preparando a su iglesia, nosotros podemos recuperar cosas que hemos perdido. Dios sabe de qué tenemos necesidad. Dios es soberano. Y al final, si tenemos que cerrar cosas, Él sabrá por qué. Si tenemos que abrir cosas, Él sabrá por qué. Si tenemos que entregar cosas, Él sabrá por qué. Si tenemos que renunciar a cosas, Él sabrá por qué. Pero nos hemos dedicado a cuestionar todas las decisiones de Dios, amparados en una lógica equivocada, pretendiendo que Dios se acomode a mi manera de ser y no rendir mi manera de ser ante la persona de Cristo. Y allí el porqué de tanto conflicto, y allí el porqué de tantos problemas dentro de las congregaciones, porque el pueblo le ha dado la espalda a Cristo. Hoy la gente está más pendiente de qué va a pensar el apóstol de mí. Hoy qué uniforme bonito le vamos a poner a los hermanitos de la puerta. Hoy quién me va a ver cuando salga predicando. Oh, cómo va a sonar bonito el piano el domingo. Hoy la gente está enfocada en una minucia que al Señor no le interesa. Y lo repito y lo seguiré repitiendo cada vez que el Espíritu me lo inquiete a decirlo. Estamos a las puertas de la segunda venida de Cristo y todavía se sigue predicando que usted es santa por una falda larga o que usted es santo por una corbata, cuando somos santos por tener al Espíritu del Santo viviendo dentro de nosotros. Pero la religión es cómoda. A la gente le gusta vivir religión. ¿Por qué? Porque la religión les dice que están bien dentro del templo, aunque cuando lleguen a casa se quiten el uniforme de religiosos y vuelven a hacer lo que siempre fueron. El religioso está cautivo. El religioso vive cautivo. Y el religioso no acepta ni que la palabra le hable, la acepta, porque está cautivo. Y está cautivo a voluntad propia. Cristo nos ha traído a libertad. Y esa libertad implica atrevernos a creer hasta el último minuto que estemos aquí en esta tierra, que nuestro Dios tiene cuidado de nosotros, que nuestras necesidades no son ajenas al corazón ni a la mirada de Dios, y que simplemente Él está esperando que haya alguien dispuesto a decir: yo creo que tú puedes enviar hasta un cuervo para bendecir mi vida. Termino con esto. No es que los jarobines, estos hombres que le decían los cuervos porque se vestían de negro, oiga, es contradictorio. Uno se viste en la ciudad de blanco para que el sol no le pegue tan duro. Pero esta gente que vive en el desierto, analice usted el tipo de ropa que usan. Ropas oscuras, ropas negras. Resulta que tiene razón de ser, y es que se evita la deshidratación. Son cosas que uno va aprendiendo. Estos jarobines que se vestían de negro y que la gente los denominaba cuervos,
no eran amigos de Elías. Aclaremos eso, porque eran salteadores. Donde yo quiero resaltar esto es que indistintamente de la mano que Dios tenga que usar, cuando Él dice que te va a bendecir, Él lo va a hacer. Que indistintamente de la persona, de la situación, cuando Dios da una orden desde los cielos, hasta el diablo se convierte en bendición. Pastor, ¿cómo dice eso? Claro, mírenlo, en la Biblia está. Dios le permitió a Job, al diablo, perdón, tocar a Job. Le tocó la economía, le tocó la salud, le acabó los hijos, le torció el corazón a la esposa, le quitó el estrato social, le quitó la autoestima, la salud se la tocó también. Sin embargo, ¿qué le decía Dios siempre al diablo? Tócalo, pero respeta su vida. Y si Job no es tratado de la manera en que fue tratado, no hubiera llegado 42 capítulos después para poder reconocer: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven y me avergüenzo, dijo, en polvo y ceniza. Polvo es sinónimo de comienzo y ceniza es lo que queda después de quemar algo. Job caminó un proceso a través del cual tuvo que perder cosas para ganarlo todo. Y muchas veces nosotros aquí en la tierra nos aferramos tanto a personas y a cosas que terminamos estorbándole a Dios para que Dios nos dé lo que Él ha dispuesto a entregarnos. Dios es bueno, su misericordia es para siempre, su naturaleza no cambia. Y dice la palabra de Dios que es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Si Él bendijo a Elías, si Él utilizó a unos salteadores para que fueran a llevarle comida a Elías, el mismo Dios de Elías sigue siendo el Dios de David, el Dios de Camilo, el Dios de Debris, el Dios de Jacqueline, el Dios de Sandra, el Dios de Liliana, el Dios de Nancy, el Dios de Germán, el Dios de Bertilda, el Dios de Beatriz, el Dios de Carlos Torres. Lo que ha cambiado es el enfoque que tenemos de Dios, al enfoque que que Elías tenía de Dios. Y no es que Elías fuera perfecto. Mató 450 profetas de Baal y después salió huyéndole a una mujer. No era perfecto. David no era perfecto. Un rey escogido por Dios y terminó violando a una mujer, embarazando a una mujer en contra de su voluntad, maquinando un asesinato, pero tenía un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Qué quiere decir? Que no se ufanaron de lo que eran, sino sabían que en medio de sus debilidades Dios era el que los podía hacer fuertes. Y es lo que nosotros tenemos que entender, y es lo que la iglesia debe recuperar: la capacidad de aceptar que cuando Dios da una orden, a Dios no le interesa ni título, ni estrato, ni rango, ni procedencia. Hermano David, yo le hago una pregunta antes que terminemos y vayamos a orar. Si a su trabajo llega mañana un hombre y le dice: tú te llamas David Poveda. Sí, señor. ¿Qué le puedo servir? Mira, aquí tengo $100,000. Dios me dijo que te los diera a ti. ¿Usted qué haría? Se mete en ayuno y oración 40 días y 40 noches. ¿Qué haría? Y si usted está orando por una respuesta, a veces pretendemos ser tan perfeccionistas, tan espiritufláuticos, que la respuesta de Dios la tenemos en la nariz y se nos ha olvidado que hay oraciones sencillas. Alguien me decía: mira, que yo tengo un problema, que esta mujer, que yo no sé cómo sé si es mi mujer o no es mi mujer, que yo no sé si va a ser mi esposo o no va a ser mi esposo. Sencillo, dígale a Dios: Señor, si Él viene de ti, gloria a ti, que permanezca. Si no, quítalo. Y esté dispuesta a esperar, porque si te lo quita no vayas a corretearlo. Pero el tema es
Le pedimos a Dios cosas y cuando vemos la respuesta, decimos, Dios se equivocó, y Dios nunca se va a equivocar. Y quiero decirte algo, iglesia, esta noche vamos a colocarnos sobre nuestros pies. Dios tiene cuidado de ti. Lo que ante nuestros ojos, lo que ante tus ojos se ve difícil, lo que ante tus ojos parece que el corazón se hubiera endurecido más, es lo que el enemigo quiere que tú veas. Porque al final Dios está dispuesto a mover desde los cielos su gloria para bendecir tu vida en esta tierra. Súbele, amor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta noche. No estamos solos. No estamos solos, nunca hemos estado solos. Esa percepción de soledad y de abandono son dardos que vienen de las tinieblas para hacernos sentir que hemos perdido el tiempo. Pero creamos esta noche que vale la pena recuperar la confianza en un Dios sobrenatural y todopoderoso. Que vale la pena venir delante de Él en este momento a decirle, perdóname. Perdóname en el nombre de Jesús, porque le he dado más crédito al conflicto. Le he dado más crédito al abandono. Le he creído más al problema. Le he tenido más fe a mis enemigos que a ti. Y te pido perdón, Padre, en el nombre de Jesús. Y acudimos delante de ti en este momento para rogarle a tu Espíritu Santo que tome nuestro ser, que tome nuestros pensamientos, que todas esas palabras de fracaso, de derrota que hemos aceptado, hoy salgan de nuestro corazón y podamos rendirnos ante la certeza de que tenemos a un Padre que todo lo puede, que nos amó tanto que envió a su Hijo unigénito a ser torturado en una cruz, y que hoy sigue esperando, su oído sigue inclinado esperando escuchar nuestra voz diciéndole, te necesito, Padre, yo me rindo a ti. ¿Sabes, iglesia? No hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. Que todo tiene consecuencias, lo sabemos. Pero es el tiempo de redención en la iglesia de Cristo. Es el tiempo de que el apartado vuelva de rodillas, vuelva rendido delante de Cristo. Es el tiempo de que aquel que se llenó de temor y de angustia entienda que Dios está al control de todo lo que le podamos entregar. Así que si esta noche tú le entregas tu problema en tu hogar, tú le entregas tu problema de tu salud, tú le entregas tu problema de economía, tú le entregas tu problema legal, Dios lo va a hacer. Dios va a controlar lo que tú le entregues realmente de corazón esta noche. Y prepárate, ríndete, confía y déjate sorprender por Dios. Esta noche nos ponemos de acuerdo para pedirte por la vida de Hernando Velázquez, Dios. Tú lo conoces. Y sabes el proceso que su esposa está viviendo, la situación que su hogar está viviendo. Y esta noche te pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Tú eres Dios de hogares, Dios que restaura familias. Vuelve el corazón de este varón
En primer lugar hacia ti y hacia su esposa y hacia sus hijos. La vida de Tiago, Señor, está en tus manos. Hoy somos portadores de la noticia de que tú eres el Dios de milagros que ha sostenido la vida de Tiago. Cuando este médico hoy decía que este niño debía tener problemas neurológicos, motrices, y saber que él está sano, saber que se está moviendo, saber que se está riendo, saber que está haciendo lo que él siempre ha hecho, es para decirte, Padre, gracias, porque sabemos que tú nos escuchas y aún tus milagros tienen una razón de ser para nuestras vidas. Colocamos en tus manos nuestras deudas, colocamos en tus manos nuestros enemigos, colocamos delante de ti aquellos compromisos que no hemos podido cumplir, no por falta de disposición, sino simplemente porque aún la respuesta no ha llegado. Y te pedimos que tomes el control, Dios, y que tu Espíritu se pasee en medio de tu iglesia, Señor Jesús, despertando, restaurando, levantando caídos, trayendo un avivar en el alma, trayendo una revelación bíblica, Señor, de quién eres tú y qué quieres con nosotros. Gracias. Gracias por tener misericordia de nosotros. Y gracias por este tiempo. Y oramos pidiéndote en el nombre de Jesús que permita que esta palabra pueda edificar una vida que diga: Dios me habló y me levanto en fe en el nombre de Jesús. Habrá hecho que esta prédica sea una tremenda victoria en el reino de los cielos. Gracias por este tiempo te damos en el nombre de Jesús, y recibe gloria, honra y alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si el Señor lo permite, el domingo estaremos nuevamente por aquí. Dios los bendiga y Dios los guarde.